Bien, buenos días con todos. El evento de hoy es organizado por la campaña para arbitrajes más verdes y tiene un objetivo diferente a eventos anteriores. Busca resaltar el punto de vista del usuario final del arbitraje, el cliente. La campaña para arbitrajes verdes se centra en reducir la huella de carbono del proceso arbitral y ello se enmarca dentro de una preocupación más grande, que es la de reducir la huella de carbono en general. Como decimos en las empresas, los abogados acompañamos y ayudamos al negocio o a la actividad principal, pero la actividad legal no es un fin en sí mismo. Eso mismo aplica para la reducción de la huella de carbono. El principal reto lo tienen las grandes actividades económicas y la actividad legal es marginal en ese contexto, aunque no por ello debe desatenderse el aporte que podemos hacer en nuestras prácticas. En tal sentido, el día de hoy buscaremos transmitir qué están pensando los clientes en relación a estos temas para que los abogados, tanto internos como externos, entiendan mejor a sus clientes. El panel de hoy trae la experiencia de los sectores minero, de petróleo y gas y eléctrico de diversos países de América Latina, así que podremos tener una buena visión de la situación. Nos acompaña Mariana Bugatás. Ella es abogada de la Universidad de Lima y cuenta con estudios en gestión minera y liderazgo. Tiene un amplio conocimiento del sector minero y sus retos. Tiene 20 años trabajando en empresas mineras transnacionales de gran envergadura y hoy se desempeña como gerente de asuntos gubernamentales y de sostenibilidad en Anglo American Quellaveco, el principal proyecto minero en construcción en el Perú, el cual busca ser un ejemplo de minería sostenible. Además, Mariana ha sido bombero voluntario. Participa Mónica Jiménez, quien es secretaria general de Ecopetrol y ocupa diversos cargos dentro de la empresa desde el 2016, incluyendo el liderar los asuntos corporativos durante más de 15 años. Trabajó como abogada en Canadá. Tiene amplia experiencia en arbitrajes internacionales, comerciales y de inversión. Es miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Es abogada por la Universidad de los Andes, con posgrado en la Universidad Externado de Colombia y en el London School of Economics. Asimismo, contamos con Ignacio Zapiola, gerente de litigios y asuntos internacionales de YPF. Su práctica se concentra en arbitrajes y litigios complejos y cuenta con amplia experiencia en arbitrajes internacionales y de inversión, así como en procesos ante cortes y reguladores en múltiples jurisdicciones de América Latina, Europa, Estados Unidos y África. Ignacio es abogado por la Universidad de Buenos Aires y LLM por la Universidad de Columbia. Es miembro de la barra de abogados de Buenos Aires y de Nueva York. Como vemos, contamos con un panel de lujo y antes de comenzar, para beneficio de los que no están familiarizados con la campaña para arbitrajes más verdes, Natalia Civivo va a hacer una breve presentación. Ella es counsel en el área de arbitraje internacional y de inversión de la oficina de Nueva York de Freshfields y miembro del Comité Sudamericano de la campaña para arbitrajes más verdes. Adelante, Natalia, voy a compartir tu presentación. Con esta lista. Muchas gracias. En nombre de la campaña por arbitrajes más verdes, les agradezco que hayan venido y me den la oportunidad de contarles un poco sobre la iniciativa que tenemos para reducir el impacto ambiental del arbitraje. ¿Ustedes saben cuántos árboles hay que plantar para compensar la huella de carbono de un arbitraje comercial de 30 millones de dólares? Desafortunadamente, 20.000 árboles, lo que equivale a todos los árboles que se encuentran en Central Park en Nueva York, donde trabajo yo. La campaña empezó en 2019, liderada por Lucy Greenwood, un árbitro independiente. La idea fue bien recibida por la comunidad arbitral y en 2020 se creó un comité directivo formado por distintos actores del mundo arbitral. Estos redactaron un marco para la adopción de protocolos y borradores de 6 protocolos dirigidos a los distintos actores del mundo arbitral. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Luego una serie de rondas de consultas con el público, se publicaron los protocolos hace casi un año para el Día de la Tierra en abril. Los pueden ver aquí en pantalla. Son 6. Están el protocolo para las firmas de abogados y proveedores de servicio, el protocolo para conferencias, el protocolo para las instalaciones para audiencias, el protocolo para las instituciones arbitrales, el protocolo para los árbitros y por último el protocolo para procesos arbitrales, que además tiene una orden procesal modelo que puede ser adoptada en los arbitrajes. Es importante saber que los protocolos no son obligatorios,
pero identifican maneras concretas de adoptar medidas sustentables para cada tipo de actor. La idea es que si todos cambian su comportamiento individual, aunque sea un poquito, esto genere un impacto enorme para todos. Desafortunadamente no hay tiempo para revisar cada protocolo. Los invito a verlos en nuestra página web que aparece al final de la presentación. Por eso es que voy a comentarle brevemente de los principios rectores de la campaña que se ven reflejados en estos protocolos. Como pueden ver en pantalla, lo principal es tratar de reducir la huella de carbono en el espacio de trabajo mediante la reducción de energía y desechos en el espacio de trabajo. También hay que priorizar las comunicaciones electrónicas en vez de en persona, sobre todo si hay que viajar, o en papel. Fomentar el uso de videoconferencias y evitar viajes innecesarios. Esto lo hicimos a la fuerza por la pandemia, ¿no? Y hasta pudimos hacer algo que antes era menos frecuentes ver, que eran audiencias totalmente hechas de manera remota, donde los testigos y peritos pueden fácilmente testificar. También se trata de evitar las impresiones, promoviendo en su lugar el uso de copias electrónicas, utilizar proveedores de servicios comprometidos con reducir la huella de carbono y, si hay que viajar, compensar las emisiones de carbono de estos viajes. En la próxima lámina van a poder ver las estadísticas de cuánto apoyo está ganando esta campaña en Latinoamérica. De los 1000 firmantes del Green Pledge en el mundo, 131 se encuentran en Latinoamérica. En su mayoría son individuos, pero hay también, obviamente, estudios jurídicos e instituciones arbitrales. El estudio al que pertenezco, por ejemplo, Freshfields, de hecho, ha firmado el Green Pledge. El tema es que necesitamos más apoyo, particularmente de las empresas, que son los principales interesados en la resolución de disputas de manera sustentable. Así podemos aumentar el impacto de la campaña. Síganos, por favor, en LinkedIn para estar al tanto de los eventos que organizamos y de las últimas novedades. Envíennos sus sugerencias y preocupaciones para mejorar el sistema. Y si no han firmado el pledge, los invito a hacerlo y a comprometerse con la campaña. La dirección de web donde lo encuentran está en pantalla en este momento. Esto no es solamente bueno para el planeta, sino también para mejorar el proceso arbitral, haciéndolo más eficiente y económico. Y con esto concluyo mi presentación. Quedo a disposición por cualquier duda o pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Natalia. En realidad el tema, a veces hay tantas iniciativas verdes que es difícil distinguir cuáles son realmente comprometidas y cuáles son una pantalla, ¿no? Creo que todos estamos en distinto grado en nuestro ámbito personal comprometidos con hacer algo y esto es real, o sea, cada uno puede hacer algo desde su posición y creo que hay que hacerlo sinceramente. Vamos a ir un poco a entender lo que piensan los clientes, en qué están los clientes, cómo están viviendo este tema las grandes empresas. Y para eso empezaría preguntándole a Mariana. Mariana, en el sector minero, ¿cómo se está viviendo el tema de cambio climático, el tema de sostenibilidad? ¿Qué tan importante es para una gran empresa minera como Anglo American ese tema? ¿Cómo lo estás viendo tú? Buenos días, muchas gracias Eric por la invitación. Antes que nada, es un gusto para nosotros poder participar de un evento como este, en donde se pueda conversar y aprender sobre este tema tan fascinante que es la sostenibilidad. Estamos felices de estar aquí y compartir esta mañana con ustedes y realmente felicitamos estas iniciativas y espacios que nos hacen reflexionar, aprender y llevar a la acción también todo lo que nos va a conducir a un mundo más sostenible. Yo creo que la industria minera hoy enfrenta muchísimos desafíos y la forma de enfrentarlos realmente es a través de una sostenibilidad incorporada en todo lo que hacemos, ¿no? Esto nos obliga a pensar además fuera de la caja, reevaluar cómo hacemos las cosas, qué podemos hacer mejor, y en este proceso definitivamente la tecnología, la digitalización y la innovación juegan un papel fundamental. Y eso hace que nuestras soluciones miren más allá de nuestro negocio, más allá de lo inmediato, y empezamos a ver los impactos que podemos generar a largo plazo, pero también empezamos a ver qué podemos hacer desde hoy para minimizarlos.
Yo creo que estos conceptos han sido incorporados en las estrategias y modelos de gestión de empresas mineras, y esto también se debe a que el mercado va evolucionando y va exigiendo más de nosotros. Y creo que esto va de la mano con esta demanda que hay por materiales o minerales que sean extraídos y producidos de una manera sostenible y amigable con el medio ambiente, pero también con la población que nos rodea. Ahora el cambio climático y la sostenibilidad realmente es importante para todos, ¿no? Para nuestros consumidores finales, para nuestros accionistas, las autoridades con las que trabajamos, los grupos de interés, y realmente hay una genuina preocupación e interés por lo que estamos haciendo y sus efectos. Entonces yo creo que ahí nacen también conceptos como ESG, que han marcado un antes y un después para las empresas mineras, ¿no? Hoy en día estos conceptos son parte de nuestro ADN, como decimos en Anglo American, y eso nos hace mantenernos competitivos, crecer y generar valor para los stakeholders. Desde Anglo American, realmente la sostenibilidad es un elemento esencial para nosotros, es parte de nuestro negocio, es un objetivo estratégico y está realmente alineado a nuestro propósito, que es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Y esto realmente, ¿qué significa? Es cambiar la forma en la que hacemos minería, la forma como nos relacionamos, y es crear un negocio más sostenible en cada paso del eslabón de nuestra cadena de valor. Nuestra forma de desarrollar una minería sostenible nos permite reducir el impacto que tienen nuestras operaciones, y definitivamente todo es viendo qué vamos a dejar en el lugar en donde estamos operando a largo plazo. Nosotros hoy día estamos construyendo y tenemos la suerte de tener todo este know-how de la corporación para desde hoy empezar a ver cómo podemos ir sembrando sostenibilidad en cada una de las acciones que vamos desarrollando para construir esta mina. Y también eso nos da una oportunidad de ver hacia adelante cómo podemos ir haciendo las cosas mejor. Y también quisiera cerrar, porque sé que tengo pocos minutos, hablándoles sobre una iniciativa que tuvimos que se llama una plataforma colaborativa de desarrollo regional, se llama Moquegua Crece, y realmente lo que buscamos fue empezar con un estudio espacial sobre toda la región de Moquegua, que es una región pequeña, y pusimos muchísimas capas de información sobre toda la región para poder identificar desde temas de acceso a agua, tipos de suelo, tipos de actividades económicas que se realizaban, incluimos el cambio climático con una mirada al 2050, y para ver realmente cuáles son las potencialidades que tiene el territorio en Moquegua, y así empezar a impulsar proyectos pensando realmente en el largo plazo. Y todo este proceso de levantamiento de información se hizo de la mano con autoridades a nivel nacional, local, y también con el IFC, y realmente lo que se busca es tener una visión territorial compartida y de largo plazo, buscar alianzas de actores del sector público, privado y las comunidades, y es un desarrollo de iniciativas concretas, inclusivas, colaborativas, y realmente lo que buscamos es dinamizar la economía para brindar oportunidades también a la región, y ayudar a contar con una mejor provisión de servicios de infraestructura pública, promover y orientar el manejo sostenible de los recursos naturales, y son varias líneas en las que estamos actuando, pero no solos, sino acompañados con varios otros actores. Muchas gracias, Mariana. El tema ESG, pues, o sea, es central en las actividades el día de hoy de las empresas, y consume o toma buena parte de la atención de la gestión de la empresa y de las áreas legales también, ¿no? Como ha mencionado Mariana. Mónica, de tu punto de vista en el sector petrolero y gas, ¿cómo lo ves? Bueno, hola a todos y gracias por la invitación. Pues en realidad coincido con Mariana en muchos de los puntos que presentó, porque en la industria pues extractiva, en el tema de, digamos, de energía en general, el tema de la sostenibilidad, llámese como se llame, es supremamente importante. ¿Por qué digo llámese como se llame? Porque hemos empezado con diferentes nombres: sostenibilidad, responsabilidad social empresarial, responsabilidad corporativa, ahora ESG. ¿Qué está pasando ahora con el tipo de industrias en las que nosotros estamos involucrados? Yo creo que, digamos, es algo que muchas empresas han trabajado a lo largo de los años, no es algo nuevo. Por ejemplo, en Ecopetrol el tema de
social, gobernanza, medio ambiente, pues siempre ha estado muy arriba en la agenda. Sin embargo, en los últimos años, como todos sabemos, se ha vuelto todavía más relevante y toca ponerle más foco y tener unas metas y unos planes estratégicos mucho más puntuales. ¿Por qué sucede eso? Porque el tema del cambio climático está en la agenda global, está en la agenda mundial y eso va bajando, o sea, también a los drivers o a las presiones que tienen las empresas hoy en día para, primero, reconocer que esto está sucediendo y segundo, hacer algo al respecto de una manera muy clara, muy transparente y muy estratégica. Entonces, definitivamente es un tema que está eh, en la agenda más importante de las empresas. Es una conversación, por lo menos en Ecopetrol y en las compañías que se están tomando esto muy en serio, una conversación que está al más alto nivel. Uno eso lo puede visualizar tanto en la estructura de las compañías como en el gobierno corporativo de las compañías. Existe un gobierno corporativo que se puede escribir de manera amplia y explícita sobre los temas de transición energética y cambio climático. En nuestro caso, les doy un ejemplo puntual, en la junta directiva hay un comité de gobierno corporativo y sostenibilidad. Los temas no solamente se ven en el Comité de Auditoría y Riesgos, porque claramente el tema de cambio climático y todo esto está en matriz de riesgos de manera muy explícita y es muy importante. Pero también se da en otros lugares de las conversaciones amplias importantes de las compañías. También, pues, parte de ello es lo que ha pasado en las últimas asambleas generales de diferentes compañías de hidrocarburos, donde también los accionistas o los minoritarios y los inversionistas han llevado esta conversación pues a foros tan relevantes como las asambleas generales. Y por eso, diría yo, la conciencia respecto a este tema está y no solamente es un tema que viene desde adentro de las compañías hacia afuera, también obviamente viene de presiones, de drivers y de tendencias que hay a nivel internacional y nacional en cada uno de los países, en el cual, pues ya diría yo, es un asset para las compañías reconocerlo y trabajarlo, en vez de huir de ese riesgo, de ese tema que a todos nos está haciendo transformarnos. Y el cambio, digamos, a nivel, y ahorita lo vamos a ver más adelante, yo creo que en esta charla, el cambio a nivel de empresa es fundamental porque también viene de la mano un cambio a nivel estatal. En todos los estados está esa presión, lo vemos en las arbitrajes internacionales y a nivel individual. Entonces, están esos tres ámbitos muy importantes. Uno como persona, entre más se pregunta cómo colaboro yo pues, al tema este de cambio climático y cómo bajo mi huella, pues también empieza a pensar en dónde estoy trabajando y qué está haciendo mi país por todo este tema. Entonces, diría yo, es un tema inescapable y supremamente relevante para las empresas y pues en Ecopetrol es una de ellas que lo tiene top of mind. Muchas gracias, Mónica. Yo, o sea, digamos, algo que creo que es difícil de entender a veces para los abogados es el nivel de presión y el nivel de importancia que esto tiene para los clientes, ¿no? Es cómo podríamos ilustrar el nivel de importancia. Y, por ejemplo, me viene a la mente digamos, en un ámbito de abogados, uno piensa, bueno, reducir la huella de carbono, ya no hay que usar tanto papel, ya no hay que viajar tanto, ¿no? Que es los temas de Green Pledge, ¿no? Pero comparémoslo con la presión que tiene una gran corporación. Activos que todavía están en vida útil, que la empresa está dispuesta a sacarlos del mercado antes de que cumplan su vida útil. Millones de dólares o decenas o centenas de millones de dólares perdidos en valor por alinearse con esta tendencia, ¿no? Con esta necesidad. Y lo mismo con inversiones, dejar de hacer ciertos negocios y pasar a hacer otros negocios, dejar de hacer el negocio de la manera como uno lo ha venido haciendo, aunque sea mucho más caro hacerlo así. Entonces,
comparamos el dejar de imprimir papel en una firma de abogados contra cerrar una planta o dejar de hacer un giro de negocio. ¿Qué ejemplos le viene a la mente para que los abogados podamos entender la magnitud de la importancia que tiene esto para los clientes? Mariana, ¿qué se te viene a la mente? Eric, yo creo que de la mano de lo que decía Mónica, ¿no? Nosotros estamos todo el tiempo viendo cómo podemos impactar hasta positivamente en los lugares en donde estamos operando. Y eso implica ver temas de biodiversidad. Muchas veces en las zonas donde operamos son zonas altoandinas, por encima de los 4.000 metros de altura, y muchos podrían pensar que fuera la riqueza mineral que existe en esa zona, no hay mucho más, pero en realidad hay una riqueza de biodiversidad increíble que también debemos proteger y de las cuales dependen las comunidades campesinas que nos rodean. Entonces, si tuviera que darte ejemplos, en nuestro caso, tenemos la suerte, como les decía, de estar empezando de cero y podríamos decir que nuestras operaciones van a iniciar con 100% energía renovable. Ya con eso estamos empezando con muy buen pie y eso implica ir de la mano con socios estratégicos como Engie, que son los que nos van a proveer de energía y tienen los mismos principios, valores y prioridades que nosotros también tenemos. Definitivamente, los principales riesgos y oportunidades identificados para la minería en el 2022, según un reporte de EY, ya no son los que teníamos antes, ¿no? El cuarto puesto que tenía la Agenda Verde ahora ocupa un segundo puesto, y eso nos está dando una indicación clara de dónde debemos poner el foco. Y esto es algo que se viene trabajando hace mucho tiempo, y como bien dice Mónica, esto lo tenemos desde la parte más alta de la empresa hasta el último trabajador que está operando en Quellaveco. Definitivamente, otro tema que nosotros vemos es tener un plan de minería sostenible, enfocándonos en el 2030, y desde hoy empezamos a ver a dónde queremos llegar y qué ajustes debemos ir haciendo para poder lograrlo, ¿no? No sé si eso ha respondido a tu pregunta, pero... No, perfecto. Y un ejemplo que me viene a la mente también es un proyecto de Anglo American en Sudáfrica, junto con Engie, es desarrollar un camión minero a base de hidrógeno verde. Y ese es un proyecto pionero, por ejemplo, ¿no? Que implica muchísimo dinero, pero podría cambiar la matriz energética de los camiones mineros a lo largo del mundo, ¿no? Por ejemplo, eso es un ejemplo también de lo que se está haciendo en minería sostenible para el futuro. Sí, usamos mucho la tecnología para ser mucho más eficientes, ¿no? A todo nivel. Incluso vamos a operar utilizando muy poca agua y recircular la gran mayoría, y podría decirte que en Latinoamérica vamos a ser de los que más eficientes somos en producir el cobre utilizando lo menos que se pueda del agua, ¿no? En este proceso. Uh-huh. Excelente, Mariana. Mónica, por tu parte, ¿qué ejemplos te vienen a la mente? Pues yo creo que antes de ejemplos son principios. Creo que nosotros tenemos una estrategia de sostenibilidad, le llamamos, que es uno de los pilares de la estrategia 2040 de nuestra empresa, y la lanzamos hace poco. Y ese es un tema súper importante, porque cuando te digo sostenibilidad, quiere decir que la tecnología y la innovación están en el corazón de lo que estamos haciendo en temas de sostenibilidad. En inglés le decimos TESG. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que trabajamos los temas sociales, de medio ambiente, de gobierno corporativo, de gobernanza como tal, con una ayuda, un apalancamiento muy importante del tema de tecnología e innovación. Entonces ahí ya empieza un tema que es buscar la coherencia entre lo que nosotros estamos diciendo en nuestra estrategia, los pilares de nuestra estrategia, con todo lo que, como operamos, y no solamente en nuestros activos, sino también con cadena de suministro, con nuestros aliados, con nuestros socios, y ahí entran también los servicios. Y en los servicios están los abogados con los que nosotros también trabajamos. Entonces,
como la responsabilidad corporativa no solamente se dice, sino se vive, hay esa coherencia, todas las empresas deberían buscar tenerla. Las firmas de abogados y los abogados externos con los que llegamos a trabajar tienen que tener esto en cuenta, porque pues yo creo que parte de ser un buen abogado de firma es saber cuál es la estrategia de la compañía para la que trabaja y cómo sigue teniendo esa correspondencia con los valores eh, y con los temas de ESG o de TSG que estamos haciendo. Por ejemplo, nosotros ya no usamos papel en Ecopetrol. Y eso, les digo que cuando empezó la pandemia, algunos de nosotros decíamos, bueno, listo, hagámoslo, pero déjeme por lo menos una impresora. Por favor, déjeme una impresora por si acaso en el piso, que decía. Hoy en día hemos hecho un salto tan cuántico y tal vez es la parte positiva de la pandemia, si hay algo positivo, y es que nos aceleró no solamente el tema digital y tecnología, sino cultural. Y el tema cultural es demasiado importante para poder llevar a cabo la estrategia de sostenibilidad que nos hemos puesto. Entonces, si nosotros lo estamos usando ya a niveles muy prácticos, y seguramente vamos más adelante a esto, no estamos usando papel en Ecopetrol, ¿por qué deberíamos estar usándolo en servicios externos? Entonces, esa es una buena pregunta para mirar más adelante. Y claro, ¿qué hemos hecho nosotros para poder vivir? Y tú hablabas algo, Erika, ahorita de alguno de los temas de activos atrapados, de stranded assets, y cómo y qué pasa, por ejemplo, si tienes algún proyecto en tu pipeline en los próximos, haz de cuenta, 5 años, y algunos de esos proyectos definitivamente se van a volver inviables porque desde un punto de vista de viabilidad financiera, mirándolo con un lente de cambio climático, de transición energética, pues ya no se vuelve rentable usar esos recursos. ¿Qué hemos hecho en cuanto a ese tema? Pues nosotros igual en nuestra estrategia tenemos algo que se llama incrementar la competitividad. El core de nuestro negocio es algo que seguimos haciendo, que seguimos protegiendo y que se va a quedar por un buen tiempo, pero es hacerlo diferente. Entonces, ejemplos prácticos que hemos hecho ahí, pues hemos, por ejemplo, para las inversiones que tenemos y que estamos revisando, que van en el pipeline de inversiones, tenemos algo que instalamos un precio sombra al interior de la compañía para esos proyectos. Entonces ya podemos saber, mirando, digamos, las emisiones de cada uno de los proyectos, cuáles son viables y cuáles no. Eso es un ejemplo muy práctico de algo que muestra de nuevo esa coherencia entre nuestros esfuerzos y lo que viene en los negocios. Entonces, al final del día, pues ya dijimos, la preocupación es grande y la coherencia que nosotros tenemos que guardar no solamente es hacia adentro de la compañía y hacia nuestras compañías del grupo Ecopetrol, sino también hacia afuera. Y ahí vienen otros temas sobre esto que también son, por ejemplo, cadena de suministro, tema de derechos humanos, cómo vas haciendo que todo el sistema que tienes alrededor de la compañía sea coherente con lo que estás diciéndole a tus grupos de interés. Gracias, Mónica. Y todos estos compromisos, todo este esfuerzo, tiene además fecha. Para las grandes corporaciones van asumiendo compromisos al 2050, 2045, porque está alineado con el Acuerdo de París, con los compromisos climáticos mundiales que hacen los países, y que en las corporaciones a veces son más agresivas inclusive que los países. Entonces esto tiene una fecha en muchos casos, ¿no? Una meta, y es una meta sumamente ambiciosa, ¿no? Entonces bueno, eso creo que hemos tratado de reflejar la importancia, la presión que tienen las empresas como clientes, ¿no? Y ahora vamos al mundo arbitral. Estamos en un arbitraje, hemos dejado de lado por un momento al core del negocio, digamos, y estamos pasando al mundo arbitral, que está dominado por abogados. Estamos en un medio de abogados, y Ignacio, te pregunto, en este contexto, ¿qué pueden hacer los abogados para reducir su huella de carbono en un arbitraje internacional?
Está en silencio. ¿Ahora me escuchan? Sí. Creo que inicialmente, cuanto menos uno puede arrancar por suscribir y por firmar el pledge y por familiarizarse con sus términos. La verdad que es una solución, es una propuesta de solución bastante comprensiva, que pretende ser más progresiva también en su implementación, ya que da la opción de seguir sus lineamientos o adoptarlo como forma mandatoria eventualmente, y ese es un primer lugar. Yo quisiera volver un poco a lo que decía Natalia al principio, ¿no? Porque cualquier problema para poder darle una buena solución y para poder lograr que la gente que tiene que participar en esa solución lo haga activamente y con energías, es clave entender cuál es el diagnóstico, cuál es la situación. Y creo que la estadística que dio Natalia, que está bastante explicada en la página de Greener Arbitrations, es bastante elocuente, ¿no? Pensar que uno necesita plantar 20.000 árboles para offsetear el carbono que produce un arbitraje mediano a grande, en temas de, o como consecuencia de lo que es vuelos, principalmente transporte, lo que es impresión de papel y lo que es uso de descartables. Creo que nos da una idea, o por lo menos ayuda a derribar, o cuanto menos poner en duda el mito de que la actividad legal no genera huella, ¿no? Creo que por cada arbitraje, 20.000 árboles es un montón. Y quizás agregar que ese diagnóstico le falta en la parte de lo que se denomina la huella plástica, ¿no? O sea, cuánto es el descarte de basura plástica que resulta de esos arbitrajes. Hay estadísticas que te dicen que un ser humano como que promedio genera 45 kilos de plástico al año, o consume 45 kilos de plástico al año, entre lo que es descartables y lo que es plásticos más duraderos, ¿no? Y de ese 45%, de esos 45 kilos, más o menos un 40% son descartables. Y lo que se recicla efectivamente, lo que termina efectivamente vuelto a insertarse en el ciclo productivo, es más o menos un 9%. Entonces, creo que todos recordamos audiencias o sesiones de preparación donde las bandejas plásticas, las botellas plásticas, mismo los binders, los anillados de los binders y demás, la gran mayoría, un 90% de esos plásticos al menos, siguen existiendo en algún lugar del planeta, ¿no? Y creo que eso también llama y inspira y motiva a reducir esos plásticos. Entonces, entendiendo el problema, entendiendo el diagnóstico, entendiendo el impacto que genera en el medio ambiente, creo que las medidas pueden reducirse principalmente en tres. Y esas son reducir o eliminar lo relacionado al transporte, reducir o eliminar lo que es impresiones. Estoy completamente anodado por lo que cuenta Mónica de que en Ecopetrol eliminaron las impresoras y que ya no usan papel. Me parece de otro planeta. Sinceramente, felicitaciones, porque creo que todos necesitamos, o yo aún necesito imprimir un número mínimo de páginas como por día, ¿no? Así que realmente eso es muy encomiable. Y por último, creo que algo que a veces no está tan visto y va en línea con lo que decías hace unos momentos es reducir los residuos, y principalmente los residuos plásticos, ¿no? Que creo que hay mucho foco en lo que es la huella de carbono, pero todavía, creo yo, falta más foco en la huella plástica. Entonces creo que esas son tres áreas muy concretas. Sí, y por ahí desde una perspectiva más latinoamericana, creo que para que estas iniciativas progresen y para que puedan desarrollarse en forma más extensa, yo lo ato un poco con lo que es la diversidad en el arbitraje, ¿no? Porque creo que, en particular, porque el principal impacto pareciera estar dado por lo que es el transporte y por los viajes, y creo que los viajes muchas veces son necesarios para lograr comunicar mejor, o para lograr que tus abogados o que tu adjudicador entienda mejor la posición de tu compañía. Y creo que cuando, por lo menos en mi caso, representando una compañía con control estatal y basada en Latinoamérica, cuando tus adjudicadores son principalmente anglosajones, y cuando tus abogados son muchas veces principalmente anglosajones, uno puede hacer mucho más y puede ser mucho más eficiente estando presencialmente con ellos, ¿no? Entonces, creo que en la medida que en los procesos de resolución de disputa haya más diversidad, y en un panel de 3 de repente tengas 2 latinoamericanos que entienden perfecta la realidad latinoamericana, va a ser menos necesario viajar. Pero en la medida que siga siendo predominantemente
europeo o americano, el componente de esos tribunales, creo que va a ser necesario viajar para lograr transmitir mejor lo que es la realidad latinoamericana. Muchas gracias, Ignacio. Y entre, digamos, las herramientas para implementarlo, ¿te parece que, por ejemplo, que el tribunal en la orden procesal 1 debería marcar la pauta? ¿Qué tan útil te parece eso? ¿O te parece que los estudios deberían tener un lineamiento interno, ponerlo en su propuesta de honorarios, en el engagement letter, o cuando el cliente va a contratar al estudio, ponerlo en su pedido de cotización? ¿Cómo te parece que se puede implementar estas coordinaciones para alinear la práctica de todos los que participan en el arbitraje? Bueno, acá creo que hay básicamente dos escuelas, ¿no? Está la escuela de la zanahoria y la escuela del garrote. Creo que siempre, en la medida de lo posible, uno tiene que usar la escuela o recurrir a la escuela de la zanahoria y motivar, inspirar, y tratar de hacerlo más como por incentivos y por convencimiento que por una obligación firme. Y por otro lado, también yo, al menos siendo abogado y suscribiendo una orden procesal o negociando una orden procesal, tendría mucho cuidado en poner cosas obligatorias que después, si no se cumplen, me pueden ensuciar o complicar el enforcement de ese laudo arbitral, ¿no? Creo que como con algunas cuestiones uno sí puede ser más de hacerlo en lenguaje obligacional, por ejemplo, lo que es impresiones, lo que es hard binders, lo que es documentos impresos disponibles en las audiencias, creo que podemos hacerlo en forma mandatoria. Todo lo que es un poco más progresivo, como es reducir o eliminar viajes, creo que lo haría más en sentido de lineamiento o de incentivo para no afectar la efectividad de ese, para no correr riesgos de que después haya planteos que, aunque posiblemente poco exitosos, compliquen ese arbitraje, ¿no? Entonces creo que va por el lado de la motivación y de la inspiración, y creo también que la industria del derecho muchas veces estamos un poco rezagados en lo que es modernidad e innovación. Entonces creo que buscando inspiración de otras industrias o de otras partes de la compañía, uno puede hacer mucho, ¿no? Si uno trae a la persona que lleva en su compañía todo lo que es innovación y transformación o sustentabilidad y explica un poco las tendencias mundiales, el porqué de la importancia de bajar las emisiones a cero, creo que uno también logra bastantes resultados. Dicho esto, cuando uno es cliente tiene cierto leverage a la hora de negociar, y creo que uno puede, no sé, requerir que los viajes internacionales deban ser aprobados, y ahí uno puede ver qué tan razonable eso no es. Uno puede poner un cap a lo que los estudios le pueden facturar a uno en términos de producción de documentos. Creo que en las grandes firmas todos alguna vez hemos visto que un socio o socia imprime un binder y lo hace enviar en un black car a su casa a 30 kilómetros. Creo que esas prácticas van a ir desapareciendo, y creo que poniendo un cap en lo que se puede gastar en impresiones creo que también ayuda. Pero lo haría por ese lado, por el lado de la escuela de la zanahoria, digamos. Gracias, Ignacio. Y bueno, o sea, como vemos, el esfuerzo de las corporaciones es enorme en comparación relativamente al esfuerzo de los abogados, ¿no? O sea, parece que nuestro aporte fuera relativamente marginal. Y la pregunta es eso, ¿no? Creo que es a veces como personas individuales, decimos que cuánta diferencia hay entre tomar en una botella de plástico o tomar en una botella reciclable, o cuánta diferencia voy a hacer por tener un vaso reusable. Cuando uno compra un café, voy con mi taza, o cuánto mueve la aguja, ¿no? Entonces, estamos entre esos dos mundos, y Mónica, Mariana, les pregunto, ¿cómo ven ustedes eso, no? ¿Qué tan pequeño es el aporte que cada uno puede hacer? ¿Qué tan pequeño es el aporte y qué tan relevante es el aporte de estas pequeñas acciones? Mónica, ¿tú cómo ves esto? Sí. Pues, a ver, digamos desde una empresa, cuando uno mira, digamos nosotros, como dijiste antes, pusimos algunas metas que tienen que ver con nuestra estrategia de sostenibilidad. Voy a empezar por ahí para llegar a lo que me dices, que es, y cómo pusimos esas metas. ¿Sí? Nosotros tenemos unas metas clarísimas de cero emisiones netas de CO2,
alcance 1 y 2 al 2050, tenemos 0 quemas rutinarias también con una fecha al 2030, acabamos de decir, bueno, 0 vertimientos de agua al 2045, unas metas que además podemos lograr y que nos estamos comprometiendo con ellas, y ya les conté apalancados en la tecnología e innovación. Pero ¿cómo llega uno a esas metas? Obviamente parte de esto es un ejercicio de materialidad donde tienes que gestionar todo lo que está en la empresa y al final tienes que decidir a qué le vas a poner más foco de manera inmediata y en qué vas a invertir, y quiere decir capacidades, dinero, en fin, porque pues, los recursos son limitados. Y una conversación que sale de eso es qué es marginal en lo que mueve la aguja, como dijiste tú ahorita, y qué no, y qué hacemos con eso. Pero para una empresa nos tenemos claro en qué nos tenemos que enfocar, pero nos quedan otros elementos que también tenemos que gestionar, por más de que no sean los que quedan más arriba en el ejercicio de materialidad. Entonces, todo esto para decir que lo que queda abajo en el ejercicio de materialidad no es el foco inmediato, igual toca gestionarlo porque es importante, y eso se ata al tema de cultura. Uno no puede dejar de gestionar los temas o de actuar sobre ellos porque no son el Pareto o porque no es lo que te mueve la aguja completamente. Porque la cultura de una industria, la cultura de un servicio como somos nosotros abogados, dice mucho de cómo estamos aportando. Y vuelvo al tema de cuál es nuestra huella de carbono individual. O sea, nosotros deberíamos empezar por ahí. Cada uno de nosotros debería tener una conciencia respecto a cuál es su huella y cómo lo está manejando, porque pues la huella se da cuando vas al trabajo, cuando cocinas, cuando te bañas, en el día a día. Entonces, definitivamente esto se tiene que transferir a otros servicios como son los nuestros de abogados en firma o en una compañía. Y a pesar de que esos binders que no vas a imprimir, el core bundle que tienes impreso detrás tuyo y que no usaste en toda la audiencia, o lo usaste, no sé, 2 páginas de 3,000, puede que no mueva la aguja, puede ser que no sea el Pareto, puede ser que no sea grande en el big scope of things, pero cuando piensas que la responsabilidad individual es la primera pieza para mover el tema cultural y efectivo del cambio climático, esos core bundles que imprimiste, las 3,000 páginas, hacen una gran diferencia, porque estás mandando un mensaje. ¿Y a quién es importante mandarle esos mensajes? A los grupos de interés de los abogados, que en realidad ahí pues me imagino que el primero que cae es el cliente. Y volvemos al tema de coherencia. En cuanto a los viajes, yo estoy de acuerdo con Ignacio, uno tiene que usar el criterio para mirar en qué viajes es clave ver a alguien a los ojos, tenerlo enfrente en una reunión, puede ser una negociación importantísima que es material para el tema del arbitraje. Pero hay unos viajes que definitivamente no representan tanto valor. Entonces, primero es usar un criterio que viene de entender que uno puede hacer una diferencia en cuanto a este tema de cambio climático. Y el segundo es, si tienes que hacer ese viaje, pues uno puede compensar. Muchas de las aerolíneas hoy en día ya tienen pues el tema de cómo compensas las millas que vas a viajar. Lo mismo lo puedes hacer en la manera en que manejas tus agendas y pues es un tema que sería bien interesante que, por ejemplo, las firmas de abogados pensaran cómo buscan un tema de compensación respecto a sus servicios. Eso podría ser una solución muy práctica, sin decir que es blanco y negro, que ya no más viajes o que ya no más temas que producen huellas, sino algunos se dejan de hacer y otros se compensan. Diría yo que este es un buen middle ground que va de acuerdo además con el pledge del que estamos hablando. Muchas gracias, Mónica. Y Mariana, por tu lado, ¿qué piensas sobre la relevancia de las pequeñas acciones? Sí, mira, Mónica ha mencionado varias de las cosas que suscribo totalmente. Definitivamente no hay esfuerzo pequeño, todo va a sumar, y en la medida que cada uno asume esa responsabilidad, vamos a estar apoyando, aportando a este gran objetivo que creo que cada vez está más interiorizado por las personas, sobre todo la gente joven. Hoy la gente joven también está muy, muy centrada en la importancia del
del cambio climático, de la sostenibilidad. Y definitivamente Ignacio hablaba del tema de viajes, ¿no? En el caso de minería, los viajes son inevitables. Para nosotros llegar hasta las zonas que son remotas implican necesariamente viajes, pero compensamos con otras cosas, como comentábamos hace un momento sobre energía 100% renovable, ¿no? Equivale, lo que consumiríamos nosotros equivale a lo que consume 40.000 hogares, ¿no? Y son cosas mucho más grandes, pero definitivamente todo va sumando, ¿no? Tratamos de ser más eficientes con la manera en la que trabajamos, utilizamos drones, por ejemplo, para poder alertar de posibles condiciones inseguras o poder trabajar mejor y más eficiente. Utilizamos equipos autónomos, nosotros vamos a tener no solamente los camiones, sino perforadoras autónomas. Todo eso va a generar que seamos cada vez mucho más eficientes en el trabajo. Tenemos todo este tema de economía circular, nos permite mitigar los impactos del cambio climático mediante el empleo de menos recursos, ya sea que reusemos, reciclemos o veamos qué nueva vida le podemos dar a los productos que tenemos en la mina. Y lo que consumimos es enorme, ¿no? Y el hecho de lo que comentaba Mónica también, de no usar papel en las oficinas, es difícil, pero creo que es un muy buen comienzo y definitivamente la digitalización, la tecnología nos ayudan muchísimo a ver qué podemos hacer para mejorar y proteger más a nuestro medio ambiente, ¿no? Definitivamente las metas que nos fijamos son bastante retadoras, pero definitivamente algo que vemos, y quería preguntar también, aprovecho, si es que con clientes que han trabajado, han visto que, por ejemplo, en los TDRs que les envían, incluyen este tema de sostenibilidad o el Green Pledge como parte de lo que están evaluando, y ahí podría ser la zanahoria que mencionabas, Ignacio, al momento de evaluar si es que han visto eso en alguna empresa y si eso les ha dado un plus o no al momento de elegir árbitros, ¿no? Gracias, Mariana. Creo que es una pregunta para Natalia, que está al día de hoy en la práctica de abogado externo. Y sobre los TDR, bueno, vemos que dice Natalia, y yo recién estoy viendo también clientes que están incluyendo sus cláusulas éticas en los engagement letter de los estudios externos, que es algo que recién estoy viendo y bueno, hace que los estudios externos tengan que revisar cláusulas de ética, cláusulas de protección de datos personales, de responsabilidad penal corporativa, cosas que nunca antes esto había visto, la verdad, y que es una nueva tendencia. Y ESG podría agregarse a esa lista de cosas que las empresas empiezan a pedir. Y ¿tú cómo lo ves en el mercado, Natalia? ¿Ya es una realidad? Pues algo que se empieza a ver poco a poco. Yo creo que se empieza a ver poco a poco, depende mucho de dónde viene el cliente. Temas como los que decía Ignacio, también a los clientes les interesa, si tienen una disputa por millones de dólares, qué tipo de árbitros van a decidir esto y poder, digamos, de manera convincente, poder mostrarles el caso del cliente. Entonces, lo que estamos viendo es una mezcla. Las empresas cada vez tienen más, como ustedes están hablando, como prioridad un movimiento hacia tener medidas sustentables, y eso incluye arbitraje, y entonces sí vemos reducción en impresiones, vemos reducción en viajes, qué sé yo. El punto donde está un poco más difícil es si la audiencia debe o no ser de manera remota. Ahí es donde la vara todavía no se modificó. La pandemia, como decía Mónica, algunas de las cosas buenas trajo, que es, hemos tenido muchas más audiencias virtuales y han funcionado muy bien. Y gracias a eso ahora los clientes se sienten más cómodos con audiencias virtuales que antes tal vez no hubieran querido. Pero sí se nota el cambio
enseguida en los viajes, en las no impresiones. En los Terms of Reference no aparece todavía un movimiento, yo no lo he visto, por lo menos un movimiento sustancial, pero sí en las engagement letters, en el tipo de cosas que uno puede cobrar, como decía Ignacio, con el incentivo de la zanahoria, está funcionando. Y también forma parte de nosotros, como individuos, tratar de, dentro de nuestras organizaciones, también para con el cliente explicarle cómo funcionan las distintas tecnologías. No todos los clientes son tan sofisticados y saben cómo pueden utilizarse las tecnologías en el arbitraje, cómo uno puede tener todo el récord en un iPad, por ejemplo, en vez de tener millones y millones de hojas. Y los tribunales arbitrales también cada vez más están aceptando este tipo de presentaciones electrónicas y poder presentar cosas en pantalla en una audiencia, etcétera, para tener que evitar las impresiones y los viajes y en consecuencia los desechos. Muchas gracias, Natalia. Y me viene a la mente también, creo que es útil esta reflexión sobre qué tan alineado está, cómo piensa el cliente y cómo piensa el abogado externo. Por ejemplo, creo que Mónica ha conversado en varios foros, ¿no? Cuando uno pide una propuesta de honorarios y te llega una propuesta de honorarios, que son todos hombres. Uno ya hay algunas, dependiendo cuál es el grado de madurez de la corporación en cuanto a tema de diversidad, uno espera que sea una propuesta diversa, ¿no? Hay quizás organizaciones a las cuales pasa desapercibido, pero hay organizaciones para las cuales es demasiado evidente que el proveedor no está alineado con un tema de diversidad del cliente, ¿no? Igual con temas de responsabilidad ambiental, de temas de sostenibilidad, ¿no? Si es que el proveedor, el cliente, el abogado externo está imprimiendo un montón y uno es una empresa donde no está imprimiendo, como en el caso de Mónica, por ejemplo, dice, o sea, son cosas que chocan, ¿no? Entonces, les preguntaría eso, ¿no? ¿Qué tan importante es que el abogado externo esté alineado y entienda las preocupaciones del cliente para, bueno, hacer una diferencia comparativa frente a los competidores? Ignacio. No, 100%. Creo que, y además acá se mezcla también un poco el marketing jurídico, ¿no? Creo que a veces también los estudios pudieran usar eso un poco mejor para asegurar a los clientes, ¿no? Creo que es el research previo que debieran hacer previo a un pitch, y si ven que hay ciertos valores que son importantes o para el cliente o mismo en el plano individual para la persona clave en el cliente, creo que ajustar eso es en el beneficio de todos, ¿no? Es en el beneficio de la diversidad, es en el beneficio de la sustentabilidad, y también es en el beneficio económico del propio estudio, porque va a tener más chances de conseguir ese asunto. Así que creo que esa alineación todavía no se ve, y creo que en parte tiene que ver con esto de que yo por lo menos soy un convencido que en la industria legal solemos ser lentos en innovar y en adoptar como transformaciones, ¿no? A veces llegamos más como que más bien tarde. Quisiera agregar algo a lo que comentaban Natalia hace unos minutos sobre las audiencias y cómo se pueden hacer, ¿no? Y creo que acá, y retomando el concepto que me pareció genial de Mónica sobre sustentabilidad, aún le falta un poquito a la tecnología, o por lo menos al ambiente legal no nos llegó, para que las reuniones híbridas sean más reales, ¿no? Porque creo que todos podemos tener una reunión efectiva o medianamente efectiva a través de Zoom, y todos podemos tener obviamente una reunión efectiva en persona. Pero cuando uno tiene que mezclar elementos presenciales con elementos virtuales, a veces se complica un poco, ¿no? Y creo que ahí hay un tema de sustentabilidad que tiene que ser como que trabajado. Por ahí la solución existe, pero por lo menos en el ambiente legal yo todavía no la he logrado ver tanto. Gracias, Ignacio. Y bueno, estamos llegando ya al fin del webinar. Realmente se nos ha pasado muy rápido el tiempo y, como ven, podríamos hablar de muchísimos temas más, pero ya hay que ir cerrando. Mónica, ¿quisieras decir algo de cierre? Sí, pues una reflexión de lo que acaba de decir Ignacio. Yo creo que nosotros podríamos tomar la decisión de pensar que estamos, como abogados, quiero decir, que estamos bien y estar en una zona de confort, las cosas siguen funcionando, podemos seguir escogiendo qué hacer, pero al final del día la reflexión que tenemos que hacer tanto en las firmas de abogados, tanto en las empresas y pues repito a nivel individual es
¿qué es lo que la sociedad está pidiendo de nosotros? ¿Quiénes son nuestros futuros clientes? Y nuestros futuros clientes claramente tienen una manera de pensar que está evolucionando con todas estas nuevas tendencias y este tema de cambio climático sobre todo. Entonces, el mensaje, diría yo, es estar 2 pasos adelante. Y como abogados, en general, tenemos que pensar cómo anticiparnos, porque es que anticiparse es la clave del éxito. Si uno sabe, si uno se anticipa y se prepara para lo que está viniendo y no ignora las señales, pues claramente las firmas de abogados van a ser más competitivas. Y nosotros como abogados en nuestra profesión también. Entonces, diría que esa es como mi gran conclusión de todo lo que hemos hablado. Muchas gracias, Mónica. Mariana, por tu lado, algo de cierre. Yo creo que algo que podríamos aplicar también es, así como nosotros reimaginamos la minería para mejorar la vida de las personas, también debemos reimaginar la manera en la que debemos trabajar y qué mejoras podemos aplicar pensando en este tema específico de cambio climático, que es un esfuerzo compartido, es un reto que todos debemos asumir, nadie puede decir que es ajeno a estos efectos, y creo que por lo tanto debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance, sea grande, pequeño, el impacto, pero todo, absolutamente todo suma a esta necesidad urgente, ¿no? Donde debemos tomar medidas desde lo que nos toque. Y creo que ahí está el gran reto que tenemos todos, ¿no? Reimaginar la forma en la que venimos haciendo las cosas y irnos adaptando a esta nueva realidad. Gracias, Mariana. Ignacio, tú por tu parte, algo final. Quizás algo final, poner el énfasis en que ser más sustentables no necesariamente es más oneroso para las compañías. Muchas veces hay un montón de espacio en que la sustentabilidad redunda en ahorros como significativos, sea en el spend de ese momento o sea porque uno está eliminando o mitigando riesgos futuros, ¿no? Entonces creo que este por lo menos era un mito que existía en algún momento, que ser verde, que ser sustentable era algo caro, que no lo valía. Creo que ese mito ya está como que derribado, pero no vale la pena seguir haciendo énfasis en decir que muchas veces ser sustentable es incluso económicamente más conveniente. Bueno, muchas gracias a todos. Con eso llegamos al fin de este panel. Ha sido bien enriquecedor. Como ven, el tema da tiene muchísimas aristas y creo que hemos logrado el objetivo de poner en evidencia cómo están pensando los clientes para tratar de alinear las visiones de todos los diferentes actores en el mundo arbitral. Bueno, con eso damos por concluido el webinar. Muchas gracias a todos.